El día de hoy estamos muy contentos en Despertares, ya que está con nosotros la licenciada Dora Isabel González Ayala. La licenciada Dora es licenciada en Relaciones Internacionales con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidenta y fundadora de la firma global del sector público y privado, el Faro Luz y Ciencia, y del Centro de Gobernanza y Cooperación Internacional AC, ambos con pleno compromiso al cumplimiento de la Agenda 2030, con generación de conocimiento y desarrollo de políticas públicas. Actualmente es profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en colaboración con entidades del sector público y privado y países muy interesantes como Rusia, Canadá, Kazajstán, Armenia, Estados Unidos, entre otros, a favor de la cooperación internacional en materia de educación, cultura, movilidad sostenible, así como para fortalecer el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es con la que hemos trabajado en Despertares Derechos Humanos estas últimas semanas. Fue coordinadora de los artistas mexicanos como la soprano Olivia Gorra, el director de Orquesta de Bellas Artes Rogelio Rojas y el mariachi Vargas, que representaron a México en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, junto a la Fundación para la Promoción Cultural Ruso-Mexicana Tchaikovsky. Además, tiene el único acuerdo editorial con la Unión de Escritores de Rusia para fomentar la lectura de mexicanos escritores en dicho país. Fue fundadora de la revista El Faro Agenda 2030, de la sección Navegantes Literarios para la creación literaria corta, así como coordinadora de los 220 años del nacimiento del escritor ruso Alexander Pushkin en México, de la mano de la Agencia de Cooperación Rusa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. Es vicepresidente de Promoción Económica y Cultural del Consejo Empresarial de Enlace con la Comisión Económica Euroasiática y presidenta fundadora de la Asociación de Amistades de Kazajstán en México. Damos la bienvenida a la licenciada Dora. Bueno, mucho gusto. Gracias por esta extensiva invitación por parte de Despertares Derechos Humanos, en especial también particular a Álvaro Alarcón, con quien pues tengo el gusto que nosotros podamos estar en coincidencia con esta agenda global tan importante. Diría que más remarcadamente en esta época que nosotros estamos viviendo una pandemia, más que reducir las fuerzas que existen en eso, más bien se deben de sumar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los puntos prioritarios entre las personas, la comunidad y el planeta, ¿no? Bueno, de parte de lo que me corresponde aquí, por parte de lo que es el Faro Luz y Ciencias, Centro de Gobernanza y Cooperación Internacional, decidí que nos enfocáramos propiamente en lo que es la educación de calidad, y cómo incursiona y se relaciona con las alianzas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Al respecto a la educación lo voy a poner un poco más en este espacio, no propiamente catedrático, sino también desde el punto de vista del desarrollo, ¿sí?, de valores y el desarrollo de agentes de cambio que sirve para fortalecer pues a las sociedades, las comunidades, que ahora, además de estar hablando de prioridades nacionales, de tener ciudadanos que estén comprometidos con la nación, también hablamos de aquella aldea global donde son personas, son una humanidad que son agentes de cambio, que están comprometidos también con los compromisos globales, ¿no?, los objetivos globales que nosotros tenemos de frente, que hoy en día pues están englobados en estos 17 que seguramente pues algunos conocen, y aunque no quiero entrar con tanto detalle, me voy a basar más bien en estos dos. Bueno, básicamente en esta etapa que ahorita nosotros estamos viviendo, que es muy importante que nosotros platiquemos, esto es un tipo de conversación donde debemos de concientizar y saber en dónde está la posición de nosotros. Desde la trinchera de la organización de la sociedad civil, ¿sí?, desde el punto de vista de la educación, los círculos que nosotros tenemos para la generación, ¿sí?, de un entorno educativo permite que podamos estar en sintonía con todo lo demás, ¿sí? Por las adversidades que ahorita nosotros estamos teniendo ante el COVID-19, que nos han dado un traslado obligatorio
¿sí? A retenernos en nuestras casas y por otro lado, a manejar las vías digitales, nos está poniendo en una brecha, una tendencia que ya estábamos viendo nosotros desde muchos años antes, y sin embargo ahorita las propias circunstancias nos han obligado a caer en las mismas. Ahora, cada una de ellas tiene sus propios retos, pero también lo vamos a llamar oportunidades en las cuales nosotros podemos trabajar. Desde la experiencia que has estado viviendo en el lado académico, ha sido difícil, pues, por parte de muchos de los entornos, el que puedan adaptarse, sobre todo el primer objetivo que nosotros debemos de tener para poder pasar a una educación ideal basado en un entorno digital. Debemos de pensar en que no todos tienen la infraestructura adecuada con la cual poder trabajar. ¿Sí? Por otro lado, nosotros también, o sea, los entornos en los que ellos se mueven, a veces que pueden ser el hogar, un círculo regional o de la propia comunidad, para los universitarios, en este caso, voy a hablar de eso, puede llegar a ser difícil lograr las sinergias adecuadas de la misma mano y el mismo movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Las organizaciones de la sociedad civil pueden servir, por un lado, para hacer conciencia de ese tipo de actividades que se están realizando, ese tipo de adversidades y la comunicación con la ciudadanía. El traslado, y si esto se sigue extendiendo, simplemente lo que va a hacer es que va a dilatar, va a aumentar estos problemas que nosotros ya tenemos de base. Ya han dicho las estimaciones de las Naciones Unidas que pues, hay un riesgo, nosotros quedamos en una circunstancia de pobreza, ¿sí? Extrema, ¿sí? Entonces aumentan los números a un mayor nivel, también viene la hambruna, y todos los servicios básicos, por lo mismo que hay un control menor y hay un detenimiento de la producción, ingresos, egresos, y tampoco es calculable con toda la certeza. Más que nunca, entonces, se requiere de los actores, ¿sí? Privados, de la ciudadanía. No solo voy a hablar de las entidades como personas morales, voy a hablar del ciudadano como persona individual, para que puedan comunicar y generar una sinergia, ¿sí? Para ello también voy a agregar que es muy importante el que nosotros lo veamos multisectorialmente. La visión que nosotros debemos tener en este sistema de alianzas, y bien lo dicen Naciones Unidas, es que nosotros podemos trabajarlo desde lo multisectorial, como ahorita lo mencionamos, pero también lo podemos trabajar desde el multinivel, ¿sí? Para ello los gobiernos locales tienen un papel fundamental, en donde debe haber una comunicación más directa. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca de la ciudadanía, de la sociedad, y por lo tanto son un elemento detonador de adquirir los conocimientos prácticos de la realidad que se están viviendo. Entonces, ahora entrando al tema de educación de calidad en relación con la alianza, la academia y las organizaciones académicas, ¿sí? Hoy en día están viviendo un proceso que desde siempre han sido los incubadores, ¿no? De los conocimientos, del futuro, de la innovación, del progreso, y que en estos momentos puede servir para correlacionar y entrañar, ¿sí? A cada una de estas comunidades, de estos estudiantes que al fin y al cabo van a vivir un proceso de profesionalización, de egreso de la universidad, y que las consecuencias de lo que ahorita nosotros estamos viviendo por la pandemia van a seguir viéndose durante estos años. La academia, bien lo decía en el documento de implementación de la Agenda 2030, de la estrategia para la implementación de la Agenda 2030 en México, deben de estar relacionados con los gobiernos locales, ¿sí? Porque tienen un territorio en el que se basa, porque estadísticamente los estudiantes van a buscar el más cercano a su territorio de acuerdo a las prioridades. También los planes de estudios de las propias universidades se basan también en un punto tanto de las necesidades nacionales, pero igualmente a las tendencias territoriales. Y entonces debe mantenerse una comunicación. No debemos pensar solo estos espacios académicos, educativos, como zonas de segunda dimensión, sino pensarlo en tercera dimensión, que pueden generar y detonar no solo al estudiante que tiene los conocimientos profesionales básicos para ejercer en el mundo laboral. Hoy en día estamos hablando de que debe desarrollarse un ser humano, ¿sí?
sin alterar ciertas reglas que existen, que a quien le corresponde a cada círculo social el tema de educación, pero sí el detonar estos agentes de cambio que permita que cada uno de ellos sea más consciente de lo que está sucediendo en su entorno, ¿no? Son cosas actuales. Anteriormente no se podía ver de ese tipo de cosas cuando no había tanta interdependencia, ¿no? Entonces era más básico basarse en lo cercano. Sin embargo, ahorita lo vemos evidentemente con la pandemia, ¿no? Una cosa del otro lado del mundo. Un virus se extiende fácilmente atravesando todas las fronteras, ¿sí? Y efectuando y generando una alteración mundial, ¿no? Global y simultánea. Y pensando en eso, no es la única cosa, ¿no? Hay muchos tópicos, muchas tendencias que hoy en día van a seguir adelante, ¿no? Una de ellas, pues bien se ha hablado, lo que es la sustentabilidad, la catástrofe ambiental que puede ejercerse si no hay un cuidado, ¿sí? Las estructuras económicas como tenemos, obviamente, si hay una interrelación mayor alrededor del mundo, pues entonces las brechas van a ser más significativas, ¿no? Porque los efectos son mayores, ¿no? Las empresas tienen mayor efecto, igual si algún movimiento, alguna manifestación, alguna crítica o alguna innovación, vamos a hablar en parte positivo, esto va a tener sus efectos a mayor nivel global. Igualmente, esto es algo que nosotros podemos pensar y lo estamos viendo hoy en día con los instrumentos tecnológicos, la posibilidad de palabra extensiva que tiene una persona, un individuo, puede traspasar a cualquier país, ¿no? A través de estos medios. Entonces, los conceptos que nosotros tenemos desde la perspectiva democrática, de la gobernanza y de la cooperación, entonces ya implica a todos los actores. Y entonces nosotros tenemos que pensar en estos precisos momentos, esto es algo que podemos integrar poco a poco y será una discusión que se va a mantener. Nos encontramos en un estado híbrido todavía poco definido en cuáles son las líneas de lo que debemos de hacer para estar en las mejores circunstancias. No hay un manual exacto de qué es lo que tenemos que realizar. No hay una hoja de ruta certera que nos pueda decir si lo que nosotros vamos a hacer va a avanzar en un punto positivo certero, preciso, donde tiene un impacto, un nivel de impacto registrado, numerado. En cambio, tenemos una cantidad de rango de variables con las cuales nosotros tenemos que desarrollar. A estos periodos de tiempo, oportunamente, vamos a hablar de todas estas oportunidades que pueden existir, además de las dificultades que pueden tener, porque es un cambio, ¿sí? Entonces, forzosamente debe haber un rompimiento en ciertas áreas, ¿sí? Unas mayores que otras, todo depende de la capacidad de adaptación de los actores, nos lleva a que surjan nuevas propuestas, nuevas oportunidades de algo, no lo voy a poner exactamente, nueva normalidad, lo llamaré nueva realidad, ¿sí? Esquemas de gobernanza, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de gobernanza, nos hablan de la tendencia hacia una participación, rendición de cuentas, donde estén todos los sectores. Hay que reconsiderar quizá el que también esto se piense desde un punto de vista no solo desde las leyes básicas o lo que la persona puede considerar que es necesario para el quehacer de su vida cotidiana, ¿no? Como ahorita nosotros lo conocemos. Para ello, las personas a quienes nosotros le vamos a dar esa transparencia, esta transmisión de conocimiento, ¿sí? Porque este es el punto, o sea, nosotros en estos medios tenemos todo el conocimiento a nuestra mano, pero hay conocimiento fidedigno y otro no tanto, y hay otro que aunque está a la disposición, se desconoce. Entonces debemos direccionar la información y el ciudadano, la población en general, los actores, deben de empezar a corresponder más en los lenguajes que tengan unos con otros. ¿Sí? Eso es importante y fundamental. Y entonces la educación, la academia y las organizaciones, sí que es por ejemplo, este es un fuerte compromiso que nosotros tenemos desde el Centro de Gobernanza y del Faro Luz y Ciencia, tenemos que trabajar. Si no, en cualquier circunstancia, y más ahorita, ¿no? Cuando uno se encuentra con necesidades más inmediatas, es más difícil que nos podamos poner a repensar de repente qué es lo que sí se tiene que hacer o cómo cambiarlo, ¿no? Entonces es una herramienta que nosotros podemos ayudar. Para ello, ahora sí, bueno, un poquito en esta reflexión de estas importantes correlaciones que pueden existir entre estos espacios educativos
La educación nos va a permitir la base, ¿no? Es un tesoro de la humanidad que nos va a permitir avanzar hacia un entorno distinto, ¿sí? Y que es muy importante que estén en sinergia con esta Agenda 2030 y con los gobiernos locales. Voy a hablar un poco también de lo que nosotros hemos estado haciendo en el Faro Luz y Ciencia, ¿no? Uno de los objetivos que ahorita nosotros tenemos es acercar a las juventudes para que sean agentes de cambio, ¿no? Que permitan esta transmisión de sus entornos y generar transformaciones en la misma, ¿no? Dentro de esas acciones y actividades nos hemos dado cuenta de una serie de cosas que nosotros tenemos que trabajar y fortalecer, ¿no? Y eso es algo que en sintonía nos encontramos varias organizaciones en conversación, ¿sí? Los discursos que a veces se encuentran de la Agenda 2030, y es un comentario que varios entornos han dicho, a veces pueden parecer muy distantes a la realidad, o por sus tecnicismos por un lado, y por el otro porque a pesar de que se ha dado un gran logro por parte de los gobiernos, ¿sí? No solo nacionales, sino también internacionales, pero hay un particular reconocimiento hacia México, en que se instauren los instrumentos políticos, ¿no? Como el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales y municipales, y en los marcos legales, ¿no? Legislativos, y que existan los consejos y espacios abiertos de discurso, de interacción para la gobernanza de los tres poderes, ¿no? Bueno, más sobre todo del Ejecutivo y del Legislativo. No se ve esa línea, ¿no? Ese conducto en el que permita darle un punto práctico a esto, ¿no? A veces puede considerarse el que para qué funcionamiento va a tener la Agenda 2030, ¿no? ¿Sí? O en palabras un poco más convencionales, cómo se mastica, ¿no? Entonces, a quien nosotros queremos llegar, ¿sí? Como los objetivos que nos conocen, ¿sí? Que son las poblaciones más necesitadas, las más vulnerables, y que el objetivo es que seamos conscientes de ellos y romper, ¿no? Con esas brechas y con esos daños, pues resulta que son los que lo desconocen más, ¿sí? Entonces, hay una tarea muy importante ahí. Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros hemos estado analizando de esta serie de entrevistas y artículos que se hicieron, investigaciones, que bien fácil los pueden encontrar en la página web del Faro, es que no hemos dado esa siguiente motivación, que a pesar de que haya un compromiso de los sectores, ¿sí? Del sector federal, que está muy comprometido, del estatal y de los poderes legislativos federales sobre todo, ¿sí? Para nosotros poder complementar o generar un efecto real de lo que se buscan las metas, pues básicamente mínimo el 50% de la población tendría que ser consciente de eso, ¿sí? Y efectuar alguna acción que vaya en correspondencia con la otra parte, ¿sí? Otra de las tareas, por eso mencionaba el tema de los gobiernos locales, bueno, pues parte de las acciones más asertivas y cercanas a estas prioridades, ¿no? A los servicios básicos, pues le corresponde a los gobiernos locales, ¿no? En cuanto a esta infraestructura y revisión de los servicios básicos, ¿sí? Y esa comunicación que pueda existir con la ciudadanía. Desde un punto de vista federalista, vamos a ponerlo así, deberían de ser los gobiernos locales los que estén más cerca, ¿sí? De los ciudadanos, y a la vez los ciudadanos se sientan más estrechos, más apegados con sus gobiernos locales. Para ello nosotros tenemos que trabajar, bueno, en este tenor, aunque son dos objetivos de los que estoy hablando, pues en los otros, ¿no? Particularmente en el objetivo de desarrollo sostenible 16, ¿no? Que deben haber instituciones sólidas, ¿no? Y de confianza, ¿sí? Entonces debemos ejercer una gobernanza y una comunicación, de manera que lo que nos informen las entidades correspondientes se consideren creíbles, ¿sí? Hay varias tareas que nosotros tenemos en la mano, ¿sí? Y a veces en este punto de necesidad de volver a reconsiderar, de volver a regresar esos lazos que existen entre el sector público y el privado, entre la ciudadanía, ¿no? y las personas electas, ¿no? Y los distintos entornos que existen, porque parecieran burbujas, pues a veces se necesita de un elemento neutral, ¿no? Que permita estas coincidencias, que permita armonizar con estos discursos, con estas necesidades y realidades de cada uno de estos entornos, ¿no? Que no se vean ajenos unos de otros. Entonces, las universidades y la academia y la sociedad civil
sirven, ¿no? Como estos factores armonizadores y que transmiten el conocimiento y forman, ¿no? Y preparan e instauran las bases, ¿sí? Especialmente lo que son las universidades o todos estos sectores pueden servir para esa tarea, ¿sí? Por lo tanto, para ello también se deben de cambiar ciertos paradigmas que nosotros tenemos encima, ¿no? Las típicas formas convencionales que nosotros teníamos deben de hacerse más comunicativas. Y en esa transición a comunicativa ser asertivos, para que los datos, la formación, la educación que se dé, tengan una línea de interacción entre lo que es el estudiante, ¿no? Que está entrando a este mundo para prepararse la educación con ciertas prioridades, ciertas metas, y que se está formando una estructura, ¿no? Y también un concepto colectivo, y que al salir mantenga una línea de secuencia y de red, ¿sí? Que permita una sostenibilidad, ¿no? De lo que se está preparando y lo que está formando. Entonces, algo que sí podemos nosotros hacer en estos tiempos es ir poco a poco reestructurando, ¿sí? Me voy a basar en lo que es un plan estratégico, ¿sí? Estructurando un plan estratégico de cada uno de los sectores, o sea, no solo el académico, sino cada uno de nosotros, con nuestras entidades, con lo que estamos haciendo, que nos diga qué paso tenemos que hacer. Y no dudar o pensar que los marcos jurídicos, políticos que nosotros tenemos y esta agenda global, ¿no? Que es acordada por la gran cantidad de los países del mundo, a la vez esta es la comunicación de varias necesidades en las que se pudieron encontrar coincidencias y que por lo tanto nosotros también las vamos a encontrar hasta en las cosas más cotidianas, ¿sí? Y que efectivamente, para hacerlas posibles, debe tener una realidad acentuada, ¿no? Donde tenga sus efectos en las prioridades mayores, la pobreza, el hambre, el medio ambiente, la protección, y que sin embargo, si nosotros queremos llegar en este marco de exigencia, porque a veces sucede, es un marco de exigencia que a veces se da, debemos primero nosotros entenderlos. Tenemos que tener los suficientes conocimientos, investigación, saber hacer las sinergias y una crítica constructiva, que sepamos en qué papel o qué rol estamos jugando en ese rompecabezas en el que nosotros nos encontramos. Uh-huh. Bueno, finalmente, antes pues, de pasar ahorita al tema de las preguntas, ¿no? Si existen alguna cosa o algún detalle, también dejo un punto a otra cosa, ¿no? Ahorita, lo que son los derechos humanos, ¿sí? Está aquí Despertares, derechos humanos. Todavía no llegamos a ese paso de garantizar plenamente el derecho humano desde el punto de vista cotidiano, ¿sí? Hay muchos escollos que todavía tenemos de frente, ¿sí? Mencionar, pues hay varios, ¿no? La equidad de género, este entendimiento de no discriminación, garantizar, por ejemplo, ahorita lo que es la primera generación de derechos civiles y políticos, nosotros los tenemos instaurados básicamente en nuestra propia prácticas de las instituciones políticas, pero pues ya tenemos de segunda y tercera generación, ¿no? Están los derechos económicos, sociales, culturales, que apenas son conocidos y que a pesar de ello son muy importantes, ¿sí? La cultura es un elemento pacificador por naturaleza, ¿sí? Que permite traspasar a través de un lenguaje a veces no hablado, o sea, no de palabra, lo que puede ser expresión por la pintura, por la danza, entre otros bellas artes, que permite coincidir humanitariamente, ¿no? Y encontrar la belleza en las diferencias y en las coincidencias. Y también tenemos lo que son los derechos de tercera generación, ¿no? Dentro de ellos también están pues, el digital, ¿no? El medioambiental, tenemos un acuerdo pendiente que es el acuerdo de Escazú, entre otros. Y entonces debemos de preguntarnos, bueno, ¿en qué grado estamos nosotros conscientes por primera mano y que estamos contribuyendo, ¿no? Estos retos? No tenemos en claro el mapa porcentual de qué tanto sí, qué tanto no está teniendo sus efectos, y sin embargo son tendencias que van a llegar, ¿no? Y la mejor manera de llegar es con preparación. Entonces hay que tener una preparación. Los derechos humanos todavía es una labor que debemos hacer y que siempre se debe mantener, ¿sí? Es importante en cualquier punto, ¿sí? Pero también vamos hablando también de lo que es la cooperación humana, ¿no? Uno protege las garantías de los individuos,
Pero por el otro lado, pues estamos hablando de que la cooperación significa esta acción no solo pacífica o de defensa, sino un papel proactivo, ¿sí? Para generar nuevos desarrollos y nuevos entornos, ¿no? Nuevas realidades. Que no pase como ahora, ¿sí? Hablando en puntos mayoritarios o generales, ¿sí? Que nos lleve a la necesidad de una circunstancia como es la pandemia, ¿sí? A acabar, ¿no? En cierto punto obligado que sabíamos que venía, ¿sí? Lo presentíamos, ¿no? Y sin embargo, ¿no? No hicimos las acciones correspondientes. En este caso, pues está la cooperación. Debemos nosotros estar 2 pasos adelante de lo que pueda suceder, ¿no? Y estas las generaciones nuevas, ¿no? Lo comentaba, por ejemplo, en este caso de las juventudes, todos los que en 2015, cuando se inició esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que era el sucesor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues todos los que fueron jóvenes, una juventud clasificada por los rangos de edad en el 2015, van a ser adultos en el 2030. ¿No? Y por lo tanto, las formas, los conceptos, quienes están construyendo, están siendo el motor impulsor en estos momentos, son las juventudes. Y esto sin olvidar que esto no es un tema exclusivo, ¿no? Es una comunidad, es una sociedad, cada rango de edad es distinto por cada país. En el caso de México hay una casi mitad de juventud, ¿sí? Y sin embargo, de esa mitad de juventud del mundo, o sea, de la mitad de la población del mundo aproximadamente es un poquito menos, pero de México es casi el 50%, la mitad a la vez de esas juventudes, de ellos, ¿sí? Están en situación de pobreza, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el tiempo que nos viene, nosotros debemos de repensar y concientizar y saber que si nosotros tenemos el 50-50, ¿sí? O sea, somos amigos, ¿no? Somos complementarios de otro elemento, nos va a servir para nosotros proceder a lo siguiente. En ese mismo tenor, igual, ¿cuánto de estos sectores están teniendo las universidades, considerando el nivel de, de no ingreso, ¿no? De muchos de los jóvenes, que es casi la mitad, ¿sí? También. Entonces, estamos hablando que los universitarios, los jóvenes universitarios que nosotros tenemos, si ellos son conscientes de esta 50% también de su edad, de su rango de edad, que no tienen las oportunidades que ellos tienen, entonces deben de pensar qué acciones se pueden realizar para que eso cambie, ¿no? De uno a uno, ¿sí? No se necesita más. Eso, y pues no olvidar que cada una de nosotros, desde nuestro círculo de ciudadanía o en los distintos sectores en que nos encontremos, hagamos lo que nos corresponde, ¿sí? Entendiendo las nuevas realidades en las que estamos viviendo, las necesidades globales que al fin y al cabo nos van a llegar, nos van a alcanzar, y hacerlos reales, ¿sí? Sabiendo, o sea, vuelvo a lo mismo, están los derechos humanos, los cuales seguimos defendiendo, pero debemos también pasar a lo que es la cooperación humana. ¿Es la amarilla o la blanca? Bien, que vayan con las preguntas. ¿Por correo o por el WhatsApp? Aquí veo una, dice, a ver, por ejemplo, aquí preguntan, ¿cómo podríamos llegar a esa cooperación humana y qué podemos hacer como sociedad? Bueno, en cooperación humana yo me basaría, o sea, desde el punto, desde la trinchera de cada uno de los sectores, ¿no? Pero vámonos al punto básico, el elemento básico del entorno social, ¿no? Que es la familia, ¿no? Entonces,
los individuos podemos nosotros trabajar, una, desde el entendimiento de unos con otros, pero creo que es importante que, por ejemplo, la participación democrática, la participación ciudadana, pasemos, bueno, voy a hablar en el caso de México, desde un estado parroquial, mejor pasar a un estado de ciudadano proactivo, ¿sí? Hoy se habla mucho de la gobernanza proactiva, ¿no? Que es una persona que no es necesario que le digan lo que tiene que realizar o no realizar, sino que por sí mismo va generando este interés, ¿no? Esta preocupación, ¿no? Y sobre todo soluciones a acercar mejores condiciones a su entorno, a su país, ¿no? Y bueno, ahorita hablamos al planeta. Entonces, en este caso, cooperación puede realizarse desde cada individuo, ¿no? Generar ciertas redes, existen redes, entornos en los que pueden participar o de sus propios círculos, donde empiezan a preguntarse qué es lo que necesitan en las cercanías de sus entornos territoriales. Desde los otros sectores, creo que es importante dar una vista a lo que es la cooperación internacional para el desarrollo, y voy a trasladarme más allá de esos puntos de vista de cooperación internacional para el desarrollo sur-sur o triangular, que son sistemas que obviamente pues, han sido evolucionando, tienen su propia metodología, pero aquí lo voy a poner más bien en que cada uno de los proyectos que se realicen, ¿sí? Convenios, acciones, acuerdos de hermanamiento, eso dependiendo de cada sector, cada quien tiene su forma de vinculación y de alianza, ¿no? Escrita. Añadan siempre este elemento del desarrollo sostenible, ¿no? Y obviamente basado en lo que es la viabilidad del mismo y la factibilidad, ¿no? ¿Por qué pongo esta diferencia? Porque a veces se pone algo bastante lejano o alejado de la realidad o las necesidades y circunstancias recurrentes, ¿no? De los propios individuos de algún grupo, ¿no? O de alguna empresa o organización, y entonces es difícilmente realizable el que puedan lograr, ¿no? Ese segundo paso efectivo, ¿no? De alguna acción o proyecto o cualquier cosa que se vaya a tomar. Entonces, sí tiene que ser factible, tiene que estar basado en esos detalles, se puede ir desde algo muy pequeño, pues, obviamente, por eso siempre en todos los escritos, pues siempre están las buenas voluntades, ¿no? Los ideales, las metas y visiones, pero al fin y al cabo en los planes estratégicos y en los proyectos debe de estar aterrizado en algo que sea posible y que sea cercano, ¿no? Y pensar en esto, en la lógica como nos los pone el propio Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 de las alianzas, que podamos hacer un engranaje con todos los sectores, ¿sí? Lo que nos permita ver los tres círculos fundamentales de la sustentabilidad, ¿no? Que es la economía, lo social y el medio ambiente, ¿no? Simplemente, si desde un inicio esta lógica es un tema de paradigma, o sea, si desde un inicio esto nosotros lo cambiamos y hay una verdadera voluntad, se puede hacer efectiva con cumplimiento de metas, impacto, mediciones de estadísticas y evaluación, esto nosotros lo podemos ir haciendo real, ¿no? Tal vez a veces algo que lo que nos sucede y sería importante, ¿no? Es por eso es elemental que nosotros tengamos los organismos, bueno, los oficiales del gobierno, ¿no? Pero a veces sí se necesita el apoyo de la organización de la sociedad civil, los elementos, los datos, ¿sí? Duros estadísticos, que nos permita saber por dónde sí o por dónde no y en qué se necesita más recursos, manos, ¿no? Y en el otro tal vez otro tipo de alternativas, ¿no? Sin este mapa claro, también la cooperación que nosotros podemos realizar también podría estar muy lejana, pero no olvidemos el sentido común, ¿no? Por eso regreso al tema de la cooperación humana, ¿sí? Hay un sentido común de las cosas, las acciones cercanas que nosotros podemos hacer en nuestras propias realidades locales, las cuales no se necesita más que hacerlo, ¿no? Y hacer lo que a uno le corresponde, ¿no? Y este plus que a veces es necesario. Bueno, ahora, por último nivel, porque para terminar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer como sociedad? ¿Sí? Voy a dejar este mensaje, ¿no? Algo nacional, ¿no? México tiene mucho que ofrecer al mundo. Si no se conocía, por ejemplo, el término de los derechos humanos, ¿sí? En el país,
surge el término como tal, que obviamente ha ido evolucionando, surge en México, ¿no? Muchos de los avances que hemos tenido en defensa de esto se han dado en nuestro país, ¿sí? Tenemos factores elementales, ¿sí? Tenemos los recursos, tenemos entornos y filosofías, ¿sí? Es muy importante también ver, por ejemplo, el rostro de las comunidades indígenas y de otros grupos, filosofías que nos permiten unificarnos como sociedad, ¿no? Que tienen una cosmovisión más cercana hacia el medio ambiente, ¿no? Que a veces se han olvidado. No está más allá de un término imposible, ¿sí? O sea, no es algo que sea lejano o utópico, eso que nosotros tenemos que resolver. Sin embargo, las decisiones positivas o negativas que nosotros tomemos como individuos y como nación, ¿sí? Va a definir el curso de nuestra historia, ¿sí? Nosotros debemos quedar en claro que cualquier cosa que suceda en un futuro, ¿sí? Y eso lo digo hacia los jóvenes, hacia la comunidad de la sociedad, sobre todo a los jóvenes y a la niñez, bueno, en este caso que pues está entrando al mundo, está entrando al entorno. Cualquier acción que se haga decisiva, quien va a vivir las consecuencias van a ser ellos mismos y nosotros mismos, ¿sí? No, por ello no podemos ser pasivos, y menos en estos momentos. Más bien hay que tomar la mejor parte de esto, verlo esto como un espacio de creación, de innovación, de desarrollo, de nuevas realidades y nuevos entornos que nos pueda dar un espacio de realidad mucho mejor que el que nosotros tenemos en estos momentos, ¿sí? Temas como la violencia de género, que sigue muy presente en México, ¿sí? La seguridad, ¿sí? El crimen organizado, las actividades, todas estas actividades disruptivas y resarcitorias que pueden afectar el tejido social. Al fin y al cabo, quienes lo están ejerciendo son los propios individuos que lo componen, o por una pasividad de un lado, un exceso de pasividad de un lado, y por un número porcentual, 10%, que en realidad están haciendo estas acciones no favorables para la sociedad, ¿sí? Entonces, la pasividad es lo que nos ha traído a lo que nosotros nos encontramos ahora. Por lo tanto, por eso se hace una invitación a que seamos proactivos, seamos más conscientes y que nos empecemos a involucrar, ¿sí? Para que, dejémoslo así, para nuestro México, para la sociedad que nosotros tenemos, las personas cercanas y para el mundo, podamos ver que es posible otra cosa, ¿no? Estamos muy a la orilla de que las cosas puedan tener un escenario todavía muchísimo peor, ¿sí? Y eso va a depender de cada uno de nosotros, que eso no suceda. Dice una pregunta, dice, ¿cómo se puede introducir o alinear los derechos de cuarta generación en la tecnología en la Agenda 2030? Bueno, ya está, tiene sus específicos objetivos, ¿sí? De hecho, en gran parte de ellos, pero más bien ahorita yo creo que la prioridad sería, porque la obligación de aprenderlo, pues eso solito va a venir, ¿no? Pero sí sería importante acercar a las sociedades que no lo tienen, ¿sí? La infraestructura y la educación de lo digital, ¿no? En sus espacios, eso es elemental, ¿no? Porque no, a veces creemos que todos están viviendo ese término digital como nosotros, que solo toman algún medio que tienen cerca y pues se pueden conectar, ¿no? a la web, ¿no? Y utilizar los medios digitales. En cambio, pues no es así, ¿no? La realidad es que, vuelvo a lo mismo, repito, 50% irregular son los que no lo tienen, ¿no? Dice, el acceso a la cultura es también un derecho humano, pero dentro de los 17 objetivos no toma un papel preponderante como incitar a la cultura que figure como un detonante para el logro de los objetivos de la Agenda 2030. Sí, en estos objetivos de desarrollo sostenible no quedó como tal, no entró como un objetivo como tal, entró como un eje transversal. Sin embargo, una acción que ahorita se está haciendo para que sí entre como un objetivo, ¿sí? O que quede más específico, porque ahorita me quedo nada más en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es más relacionado con patrimonio cultural, y en el objetivo que pues ahorita estoy hablando, el 4, ¿no? Que es más relacionado con la educación. Por eso hay ahorita las colectividades que están trabajando en lo que se llama Cultura 21, que están proponiendo para que la siguiente agenda, pues estamos a 10 años de que termine esta agenda,
se pueda involucrar e introducir ya específicamente la cultura, ¿no? Obviamente la cultura se ve más en un concepto de cultura de paz y es yo creo que lo primero que se tiene que hacer, que ha sido una tarea que ha hecho esta organización, que recomiendo que lo vean y el siglo también, es que le den un término más específico, más correlacionado aún, de sostenible con cultura, para que pueda meterse metas en específico. Esa ha sido una de las razones por las que no quedó particularmente como un ODS dentro de la agenda, porque no tenía las especificidades, aunque sí las tiene, ¿no? Sobre eso ya salió más adelante, o sea, ya lo empezaron a conformar esto de Cultura 21 en el 2018, ¿no? Ya había pasado, ¿no? Entonces, sí es importante que empiece a darse esa delimitación. ¿Por qué? Porque la cultura sí es muy importante y estamos hablando que un sector de la población no la podemos llamar exactamente que es como tal, o sea, es un sector en especial, ¿no? Los que se dedican a las bellas artes, por lo tanto, tienen prioridades que deben de estar enfocadas específicamente a eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, bueno, finalmente, antes de terminar, les, les dejo pues un mensaje. Los invito a que nosotros conozcamos un poco más de los medios de participación de la gobernanza, los espacios de participación ciudadana, que conozcamos más de esta Agenda 2030, de los derechos humanos, y que, bueno, parte de la tarea que hemos estado haciendo, creo que es una información de calidad, ¿sí? Y que va a seguir trabajando. Paro Luz y Ciencias trabajando con mucha información, sí que hemos estado viendo con varios agentes de cambio e investigación estadística de los organismos internacionales, del gobierno mexicano y de otros países, y por lo tanto el objetivo de esto es conjuntar este conocimiento asertivo de manera que permita su difusión adecuada, ¿no? Y que igual la academia vayamos viendo cómo trabajar con ella, ¿sí? Desde la trinchera académica, también lo digo, la perspectiva que nosotros tenemos en cómo se da la clase no es propiamente en el cumplimiento de una meta, sino cómo se da la clase y las acciones institucionales que se dan en las metas pueden estar dirigidas más adecuadamente a estos objetivos de desarrollo sostenible y su interacción con sus entornos territoriales, de manera que se generen cambios sostenibles, porque esto permitiría que duraran bastantes años, ¿no? Cambiando independientemente del cambio electoral o de los personajes que se encuentran en los distintos puntos de tomadores de decisiones, uno que es más fijo, ¿no? Que es más, es una infraestructura que se mantiene con más tiempo y más prolongado, pues es precisamente el correspondiente a la academia. Bueno. No, de hecho la educación también es para todos, ¿sí? Obviamente aquí hablando en el tema estadístico, pues por el tema en México, porque no es así en todos lados, hay un 50% irregular de jóvenes, ¿no? Entonces, estamos hablando que es el 50% de la población, pero pregúntense dónde está el otro 50% de la población, ¿sí? Y en ese tenor, de ese 50 de jóvenes, solo el 50 de ellos están tomando educación. Y no estoy hablando del universitario, es mucho menos en el universitario. Sí, entonces, en México tenemos un gran reto en eso y, por lo tanto, el traslado de la educación, que lo pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil, pues deben de acercarlos a quienes no lo tienen, ¿no? Sobre todo, hay quienes no pueden por las circunstancias, ¿sí? Económicas y otros por cómo se dieron otro tipo de aspectos más socioculturales, ¿no? Y entonces nosotros podemos acercar ese tipo de educación que es importante desde otros medios, ¿no? Los adultos, la tercera edad, todos los componentes de la sociedad necesitan de educación. O sea, por eso no se debe ver la educación únicamente desde el punto de vista convencional institucional, sino que tiene que verse como este término que propiamente lo tiene, ¿no? Que es formar, ¿no? Cultura, cultivar, educación, ¿no? Educar, formar, ¿no? Construir, forjar. Y entonces nosotros trabajar con eso. Un saludo también a mi amigo Álvaro Alarcón que manda saludos. Pues ya, si no queda alguna otra pregunta más, entonces pues me despido y espero que haya más oportunidades para podernos comunicar y que pues vean lo que nosotros hemos estado trabajando
en el Faro de Luz y Ciencia, en conocimientos muy buenos y pues en lo que se está haciendo desde lo académico. Muchas gracias, licenciada Dora González, por tu ponencia. Muy interesante lo que compartes con nosotros. Y coincido contigo en que pues debemos de tener un papel proactivo, no nada más hablar de derechos humanos, claro, sí es una gran parte de la academia, pero en general la sociedad debemos de trabajar muy duro para hacerlos valer y garantizar. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañas y pues gracias a todos los que nos han seguido en esta cuarta semana de webinars de ODS en la página de Despertares Derechos Humanos. Por favor, denle like a nuestra página y los seguimos esperando en las demás conferencias. Gracias.